Bienvenidos amigos, les saluda Rosenberg Polanyi en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos concede gracias a lo que dice el Salmo 104, el que hace a los vientos sus mensajeros. Y bien sea a través de las ondas radiales o del internet, el propósito es dar un mensaje a la vida de los oyentes, un mensaje que traiga aliento, que recuerde las promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra y que nos dé directrices para el diario vivir. Hoy tengo una visita especial desde California al pastor Rudy Paniagua, director de plantación de iglesias étnicas de Socal Network, afiliado a Asambleas de Dios, quien hoy nos traerá una valiosa y edificante palabra del Señor. Gracias por acompañarnos, pastor Rudy. Amén. Gracias por tenerme aquí, amigo Rosenberg. Muy contento de estar con ustedes. Bueno, al pastor Rudy lo conocí en un evento de multiplicación de iglesias auspiciado por la iglesia wesleyana en Estados Unidos, pero él tiene un valioso testimonio de vida, de conversión. Realmente, pastor, hay tanto que hablar hoy y por favor cuéntenos, ¿cómo conociste al Señor y hace cuánto tiempo? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, fíjate que yo ya llevo siendo cristiano 17 años. Soy primer generación cristiano en mi familia, guatemalteca. Soy primera generación plantador, primera generación pastor, primera generación ministro, primera generación de todo lo que se viene a pensar en lo que es una relación con Jesucristo en el cristianismo. Yo hace creo 17 años, yo creo que hace como 18, 19 años, yo asistí a la Iglesia Católica. Creo que todos nosotros en Latinoamérica somos expuestos desde pequeños a la religión católica. Y crecí católico, bautizado católico, el catecismo, todo lo que concierne una vida creciente. Pero hace 18, 19 años yo estaba en la Iglesia Católica y sentí algo dentro de mí. No sabía que en ese tiempo era el Espíritu Santo, pero y no creyente todavía. Estaba en la Iglesia Católica, siento algo dentro de mí que dice, aquí debe de haber algo más. Llegué a sentarme en la Iglesia Católica. Ya sabía dónde hincarme, ya sabía dónde pararme, yo sabía lo que venía. Había algo ya muy normal que se sentía y decía yo, ¿dónde está Dios en esto? ¿Dónde está más esta relación con Jesucristo? Conozco a mi esposa 2 años después, año y medio después, y ella, saliendo yo de mi trabajo un domingo en la mañana, ella ya era cristiana, yo no, y siempre hablaba de su iglesia y lo que hacían en su comunidad y cómo servían a personas y cómo la iglesia, su comunidad en la iglesia era importante para la vida de ella. Salgo yo de mi trabajo el domingo y la llamo y le digo, mira, ¿a qué horas empieza el servicio? ¿A qué horas empieza? Tú llegas a la iglesia, yo me junto ahí contigo. Llegué y en ese momento dije yo, aquí estaba lo que yo sentía. La música, la comunidad, las relaciones, el mensaje. Me recuerdo que el pastor compartió su mensaje y estaba yo atento a lo que cada palabra que él estaba compartiendo. Y al final hace un llamado al altar para aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y salgo yo corriendo al altar y hago mi primer paso de fe como cristiano, de testimonio a las personas que estaban ahí, compartiendo que yo había aceptado al Señor Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y desde ese momento empezó algo dentro de mí, queriendo buscar más y más y más de la palabra, de la comunidad y también de conocer a este Dios que me formó en el vientre de mi mamá. Amén. ¿Hace cuántos años fue eso que aceptaste el llamado? 17 años. 17 años. Obviamente Sí. comenzó un caminar. Rudy está casado con una colombiana. Imagínense, le llegó la salvación por Colombia. Amén, 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 amén.
Bueno, Así es. Rudy, pero yo sé que tú trabajabas en un hospital, me comentabas internamente que trabajabas asistiendo en cirugías de corazón abierto y en algún momento de esos años de comenzar tu caminar cristiano, sentiste el llamado a servirle a Dios. ¿Cómo fue eso? El llamado para dar ese otro paso, porque muchos son los Sí. llamados, pocos los escogidos. Fíjate que, Rosenberg, ese caminar, este proceso empezó el momento que yo le dije sí al Señor, como, aceptándolo como mi Señor y Salvador. Y empezó este caminar espiritualmente, Rosenberg, y creo que muchos de nuestros hermanos y hermanas cristianos en las iglesias no lo hemos explicado muy bien todavía nosotros desde el púlpito. Ese día, después de yo decir, Señor, heme aquí, Señor, te acepto como Señor y Salvador, mis sueños cambiaron al sueño americano, al sueño de Dios a mi vida. Empezó a un alineamiento espiritual a los sueños míos al llamado de Él para mi vida. Y muchas veces creo que cuando nosotros venimos a aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, queremos crear los mismos hábitos que teníamos como católicos y queremos ahora venirlo a hacer en la iglesia cristiana. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que ya estamos acostumbrados a solo llegar al edificio, a solo sentarnos, a ser personas religiosas y no personas que están viviendo una vida espiritualmente y relacionalmente con nuestro Señor. Yo no lo sabía en este momento, obviamente he estudiado, obviamente me he preparado, pero entiendo yo que en ese momento, en ese día que yo corrí al altar, empezó un realineamiento espiritualmente, regresando a los sueños y el propósito que Dios me formó en el vientre de mi madre. Porque cuando nosotros inmigramos a Los Ángeles, yo tenía 9 años y mi hermana pequeña tenía 2 años, veníamos con un propósito, a cumplir el sueño americano. Y ese sueño americano era trabajar duro, hacer dinero y algún día mis papás queriéndose regresar a Guatemala. Vivimos el hogar era guatemalteco y afuera era Estados Unidos. Y siempre era de llegar a ser algo, de llegar a ser alguien, de nosotros acomodarnos a esta cultura americana. Llego a cumplirlo, tengo mi carrera trabajando en cirugía, llego a tener con mi esposa la casa de $1 millón, los BMW ahí en Colombia. Sí. Llegamos a tener todo lo que en Estados Unidos te llega a ver materialmente, dices, wow, esas personas están bien. Lo llegamos a tener todo y el Señor empieza a trabajar en mi corazón y me dice, mira, te necesito como pastor. Y empiezo yo a dialogar con mi esposa y con los niños y les digo, mira, Dios me está llamando al pastorado, pero esto no es solo para mí, sino que es un llamado de familia. Claro. Porque la vida que tenemos hoy en día no va a ser igual siendo una familia pastoral. Va a cambiar. Y entonces empiezo yo a decir, ok, Señor, si tú me vas a llamar al pastorado, entonces quiero prepararme. Porque no quería que la gente me siguiera por mi trabajo secular, pero quería que la gente me siguiera porque tenía llamado y porque estaba preparado también para ese llamado. Entonces empiezo al Instituto Bíblico y en el Instituto Bíblico el Señor me dice, mira, quiero que trabajes con la comunidad hispana en Estados Unidos, en el sur de California. Y le dije, no, yo no quiero nada con los hispanos. ¿Por qué? Yo no quiero nada con la cultura hispana. Porque como inmigrante, yo tuve un mal sabor de la comunidad hispana. No nos ayudamos, Rosenberg, aquí cada quien hace su vida, cada quien hace, y tenemos como latinos, tenemos una frase que creo que no nos ayuda a tener unión. Siempre dicen que si tienen que pagar el precio, si a mí me costó, que a ellos les cueste también, y entonces esa
mentalidad y esa postura no nos ayuda a jalar a la próxima generación. No nos ayuda a ayudar a la próxima generación que no pase lo que nosotros pasamos. Sí, y entonces, mira, nosotros inmigramos y en un cuartito habíamos 4 de nosotros, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, y ya nos estaban cobrando renta. Tuvimos que prestar dinero para que mis papás compraran ropa para ir a la escuela. Teníamos que prestar dinero para comprar comida para nosotros tener. Nosotros empezamos ya en este país una vida de inmigrante con deuda. Y nadie alrededor de una comunidad hispana como los hace los asiáticos, como los hace el Medio Oriente, que se unen, que los aceptan como familia y dicen, mira, yo he conocido que con asiáticos y con Medio Oriente, dicen, mira, no pague renta, ahorra ese dinero y empieza un negocio. Y así es como van cambiando esas generaciones y sus culturas, pero en la comunidad latina no. Tratamos de hacernos dueños de esa persona, tratamos de que esas personas estén más relacionados con nosotros que dejarlos ir a vivir el sueño americano. Entonces, todo eso para mí, yo tuve un mal sabor de la comunidad latina. Como inmigrante y cómo no nos ayudamos y cómo tratamos de hacer mal y que pagar ese precio con esa generación. Entonces, cuando Dios me llama a mí a trabajar con la comunidad hispana, yo la verdad le dije, no, Señor, yo no quiero esto. Yo soy americano, mira, yo crecí aquí, yo hablo más inglés que español, yo era café de afuera, pero blanco adentro. Mi comunidad era anglosajona, profesionalismo, una cultura muy diferente. Entonces, pero me dice, quiero que todo lo que acabo de compartir contigo, Rosenberg, el Señor me dice, por eso te estoy llamando, porque quiero que cambies esa cultura. Man, cuando Dios me dice eso, digo, eso es imposible. Sí. ¿Cómo es que un hombre va a cambiar una cultura que ha estado sembrada y por años, desde que fuimos conquistados por los españoles? Claro. Eso va a ser difícil, pero me dice, empieza y yo voy a estar contigo. Y entonces, cuando el Señor, estando en el Instituto Bíblico y involucrado en la iglesia local, empecé a cambiar lo que yo no tenía. Entonces, mira lo que empezamos. Empezamos a sacar a la iglesia fuera de las 4 paredes a la comunidad. Empezamos con un ministerio de madres solteras. Espérate, pero ¿está hablando de la iglesia anglosajona donde te congregabas o la primera iglesia que armaron? Me tuve que ir a una iglesia hispana, bilingüe, bicultural, con unos pastores colombianos también. Esos pastores colombianos fue el pastor de jóvenes con mi esposa cuando ella estaba en la universidad. Entonces, me dice, el Señor me estaba llamando a la comunidad hispana. Ella me dice, mira, ¿por qué no vamos a visitar esta iglesia? Que a los pastores son colombianos y ellos fueron muy importantes en mi crecimiento espiritual y también fueron mis pastores de jóvenes y cuando estaba en la universidad. Vamos a visitarlos y saliendo del parqueo Rosenberg, el Señor me dice, aquí está la iglesia donde te necesito. Otra vez yo peleando con Dios, no, que esta es hispana, mira, mi iglesia anglosajona está bien, mira, ahí están los niños conectados, mira, yo ya estoy conectado con los varones ahí y Dios gana, como siempre. Entonces, ahora estamos en esta iglesia hispana, bilingüe, y empezamos a servir. Yo estando en el Instituto Bíblico, pero ya tratando de ejercer ese llamado que Dios me estaba llamando. Empezamos el ministerio de madres solteras. El ministerio de varones visitaba los hogares de madres solteras para hacerles trabajos en su hogar porque no había un hombre. Y lo que yo quería hacer es de que los niños de las madres solteras vieran a un varón y un varón de hombre que es hombre de Dios, que podían decir, wow, si yo necesito hablar con un hombre algún día, yo ahora tengo una conexión con esta iglesia que sé donde ellos participan.
empezamos a un programa después de escuela, donde los jóvenes los recogía yo en mi carro al principio de 3 escuelas y los llevábamos y nosotros les dábamos enseñanza académica y traíamos personas profesionales a que les compartiera una vez a la semana su carrera, cómo llegaron ahí. Traíamos enfermeros, traíamos doctores, traíamos policías, traíamos soldados de la Marina, solo para que los estudiantes fueran expuestos a una mentoría o a otros sueños que tal vez no podían ver por su situación familiar. Tania se sentaba con ellos, mi esposa, chequeaba los grados y si algún día tenían que tener una cita con sus maestras y los papás no hablaban inglés, Tania iba con ellos y ella servía como la medio consejera y también como la persona que les iba a traducir a los padres para no poner a los hijos en medio de esa situación. Eso me afectó a mí también, por entonces, si a mí me afectó a mí y yo no estaba contento con eso, quería yo ayudar en esa área. Empezamos con eso también, empezamos a trabajar con hombres, con mamás, empezamos un ministerio que la comunidad decía, wow, esto es lo que yo necesitaba. Lo que me afectó a mí, ahora lo estábamos haciendo en la iglesia local. Después de eso, me graduó del Instituto Bíblico y ahora el Señor nos llama a plantar una iglesia. Y lo que queríamos plantar en esta iglesia era una visión donde hacíamos iglesia en equipo, donde íbamos a hacer una iglesia multiplicadora, donde íbamos a lanzar a otros plantadores y que no nos íbamos a enfocar en el crecimiento, sino que nos íbamos a enfocar a impactar el reino de Dios. Y empezamos nosotros a crear este equipo y a crear esta iglesia y lanzamos la iglesia con más de 100 personas, lanzamos la iglesia siendo una iglesia de comunidad, lanzamos la iglesia, que la iglesia nos conocían como las guías espirituales de esa comunidad, no como solo pastores de una iglesia. Y el Señor empezó a trabajar, empezamos a alcanzar esa comunidad. Pero yo me acuerdo que te escuché a ti que en el momento que tú no pensabas renunciar al trabajo. No. Y ahí Dios intervino, hubo algo especial. Cuéntanos porque habrá personas que también se pueden encontrar en esa encrucijada. Y tú tuviste una experiencia muy especial, por favor. Sí, fíjate que excelente, Rosenberg. Gracias por resaltar ese punto. Fíjate que cuando yo, juntos con mi esposa estábamos haciendo más de $170,000 al año, anualmente. Yo no quería ser una carga a la iglesia. Yo quería ser un pastor bivocacional donde podía yo tener el púlpito de lo que estaba pasando en el mundo secular y que me iba a ayudar a ser un mejor pastor. Porque a veces cuando somos pastores nos desconectamos de lo que está pasando en el secular y ahora ya no podemos pastorear efectivamente porque ya no sentimos el corazón de lo que late para Dios también. Entonces, yo estaba muy contento de ser bivocacional. Hablo con las oficinas del hospital, hablo con los doctores, hablo con el grupo y dicen, sí, está bien, mira, tú puedes trabajar aquí, seguir pastoreando y plantando la iglesia. Y llego después, me recuerdo que era un viernes y me llaman a la oficina del grupo y me dicen, mira, fíjate que no vamos a poder mantener tu posición. Vamos a tener que tener a alguien aquí y yo sé que tú no vas a estar enfocado en esto. Y siento ahí que el Señor cierra la puerta. Y digo, wow, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo vamos a pagar todo esto? ¿Cómo vamos a sostener todo esto? Y me meto, me subo al carro. En ese tiempo tenía yo un BMW convertible y vengo con el convertible, el techo para abajo, sintiendo el sol, el aire del sur de California, y escucho una voz que me dice una cantidad de dinero.
y me dice, esta cantidad de dinero yo me voy a comprometer contigo. Y llego a la casa, hablo con mi esposa, le digo, mira, los planes que teníamos para ser bivocacional, el salario con el que estábamos contando para lanzar esta iglesia, desafortunadamente ya no vamos a tener eso, pero algo sucedió, nunca me ha pasado, no sé si es de Dios o no sé si fue mi mente, le digo, pero escuché esta voz que me dijo que se iba a comprometer con dándonos esta cifra de dinero. Cenamos, hablamos con los niños y todo, y ella, ya estábamos acostados en la cama y dice, ay, mira, vamos a ver, voy a hacer las cuentas con la cifra que tú dices que Dios te dio. Y ella se pone a dar las cifras y es exactamente para pagar las cuentas mensualmente, no para tener los carros extravagantes, no para Los ir paseos. a comer afuera como estábamos, o sea, pero solo lo esencial que nosotros teníamos que pagar, él se iba a comprometer. Y eso le da una afirmación a mi esposa de que Dios estaba con nosotros y que nos estaba llamando y preparando para la próxima temporada. Yo creo que eso alineó a nosotros como pareja, como matrimonio, a seguir persiguiendo este sueño de Dios en nuestras vidas de plantar la iglesia, que Él iba a estar con nosotros. Recuerdo también, Ruby, que tu esposa comentó que esa primera iglesia llegaron ustedes y otra iglesia los amparó, una iglesia que no tiene nada que ver con ustedes, o sea, hubo otro milagro de Dios con respecto al ministerio. ¿Cómo fue eso? Sí, fíjate que había ya una iglesia bautista asiática en inglés que ya estaba trabajando esa comunidad. Esa iglesia eran más de 1,000 personas, una iglesia de profesionales, un gran edificio, un gran espacio ahí que tenían en esa comunidad. Pero ellos eran asiáticos, inglés, tratando de trabajar con una comunidad hispana. Entonces no sabían cómo comunicarse, no entendían la cultura. Y déjame decirte que era una iglesia Rosenberg en el condado de Los Ángeles, que era mexicana, de Michoacán. O sea que era una comunidad de caballos, era una comunidad de la mafia mexicana de drogas, porque se movía mucho ahí. Y era una comunidad de mucho espiritualismo en lo que es la magia negra. Brujería. Sí. Y la brujería. Y entonces aquí ahora llega un guatemalteco y una colombiana a una comunidad de 12,000 personas mexicanas. Y nos vemos, mi esposa y yo, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero nos conectamos con esta iglesia bautista asiática y dice, por los últimos 2 años hemos estado orando por que Dios envíe a unos pastores hispanos que trabajen con nosotros. De verdad. Cuando ellos dicen eso, nosotros, mi esposa, ya empezamos a orar porque por primera vez hemos sentido que somos una respuesta de oración a alguien más. Y cuando tú eres una respuesta de oración a alguien más, todo fluye. Vas a vivir cosas de lo imposible. Y vas a ver milagros en tu vida. Y cuando ellos nos dicen eso, nosotros empezamos a llorar y decimos, wow, la verdad que Dios nos está guiando y Dios nos está llevando y estamos en donde Dios nos necesita. No, pues qué bendición, Rudy, realmente ver cómo Dios encamina, ¿no? Los encaminó a ese lugar. Es llamativo también que Dios te quería de tiempo completo. Dios quiere ser el proveedor. Dios no quiere que Egipto, en tu caso, en tu caso no quería que Egipto los mantuviera. Pero pero porque cada llamado es diferente, ¿cierto? Hay otros que sí son bivocacionales, ¿no? Es diferente, ¿no? Sí, y fíjate que Rosenberg, gracias por traer ese punto, porque creo que tenemos una cultura de plantadores y de pastores que ven el pastor de tiempo completo como si es lo máximo. Y ellos piensan que no están siendo lo suficiente
mente de pastores si son bivocacionales y se sienten menos que alguien que está a tiempo completo. Y la realidad es de que eso ha sido una mentira, porque tú puedes ser un bivocacional, pastor bivocacional, y cumpliendo el llamado de Dios en tu vida como alguien que es tiempo completo, que no es más o menos, sino que estamos cumpliendo un llamado. Y yo creo que por muchos años hemos visto como que lo máximo para un pastor es ser tiempo completo. Y eso lo que ha llevado es de que no nos ha llevado a nosotros a crecer, a que otros crezcan. Y que siempre hemos visto que yo siempre tengo que estar el de arriba, yo siempre tengo que ser el primero y no dejar que otros crezcan alrededor de nosotros y nosotros mantenernos en el llamado que Dios nos ha llamado y nos ha tenido. Yo quería ser bivocacional, pero Dios quería enseñarme eso, lo que tú acabas de mencionar. Para mí, el proveedor siempre iba a ser el hospital, nunca iba a ser Dios. Para mí, en mi mente secular, en mi mente de cómo yo he crecido del sueño americano, Dios tenía que enseñarme que Dios tenía que estar en mi trono como el proveedor y no mi profesión. Me recuerdo también, Rosenberg, que yo estaba como inmigrante, nunca pedí ayuda de comida, ayuda de financiera. Aquí en Estados Unidos se le llama el welfare, que el gobierno te da para comprar tu comida y todo. Como inmigrante yo nunca lo tuve. Ahora, como plantador, estoy yo en la línea de welfare con mi esposa. Mi esposa todavía también, una mujer educada, unos padres que trabajaron y le dieron todo. La apoyaron para la universidad y ahora estamos aquí, yo en mi maestría, plantando una iglesia, y ahora yo le digo así al Señor, mira, yo me recuerdo así con mis manos arriba como peleando con Dios y le digo, Señor, mira, yo soy tu hijo, mira dónde me tienes. Lo he dejado todo y ahora mira cómo me estás humillando. Mira, me has llamado a plantar una iglesia y me estoy preparando y todo lo que me has pedido lo he hecho y estoy peleando con Dios y le estoy diciendo que qué mal padre Él está haciendo conmigo ahorita. Y escucho otra vez la voz de Dios, del Espíritu, y me dice, mira toda la gente que está aquí. A esta gente, porque era la comunidad donde estábamos plantando la iglesia, a toda esta gente yo te he llamado a servirla y tú no los conoces. Y me llevó a Éxodos capítulo 3 y me dice, cuando hablando con Moisés, y le dice, quiero que regreses a Egipto, que le digas a mi pueblo que he escuchado y he sentido lo que ellos han sufrido. Y en ese momento yo estaba tan preocupado de mí y de la iglesia que yo iba a plantar, de mi visión, de todo lo que yo, sin haber escuchado, lo que Dios había escuchado para esa comunidad y sin sentir lo que Dios ya había sentido, que es la razón que nos había llamado para ir para esa comunidad. Y desde ese momento, Rosenberg, cambia mi perspectiva de visión, misión, sistemas, procedimientos, porque ahora cambio yo mi actitud y postura cuando yo llego a orar con Dios y mi tiempo con Dios. Antes llegaba con mi visión, antes llegaba con mi misión, con lo que yo quería hacer en esa comunidad. Y desde ese momento yo llego ahora con una postura de Señor, dime lo que has escuchado. Dime lo que estás viendo, lo que has visto, para que entonces yo pueda servir a esta comunidad. Y empiezo yo a llorar y empezamos con mi esposa a pedir perdón a Dios porque estábamos enfocándonos en nosotros y no en Éxodos 3, en lo que Él ha visto y lo que Él ha escuchado de una comunidad que está esclavizada de pecado, que está pasando cosas que nosotros no entendemos, pero queremos alcanzarlos, queremos servirles solo para que lleguen a nuestro edificio. Dios quería que hubiera una encarnación de ustedes en ese lugar, porque de lo contrario no podrían sentir lo que ellos sentían, ¿no?
Exacto. Al escucharte hablar me acordaste de Jonás. Jonás tuvo una queja parecida, ¿no? Esa, Correcto. o sea, cuando somos más egoístas de mirarnos a nosotros que mirar lo que Dios quiere que miremos. Me imagino que tan pronto tu actitud cambió, se solucionaron los problemas que tenías en ese momento, me imagino, ¿no? Sí, porque ya ahora ya no el enfoque era en lo que no tenía o en lo que yo quería, pero el enfoque cambió en lo que Dios quería. Sí, y yo creo que muchos cristianos porque desde el púlpito nos dicen, oh, Dios tiene un llamado para ti, Dios quiere usarte a ti. Y lo que eso ocurre en nosotros como humanos, nos volvemos egoístas en el sueño y propósito de nosotros y no en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Y yo creo que para mí en ese momento cambió la manera de que yo iba a ser pastor, cambió la manera que iba a discipular, cambió en la manera que iba a pastorear a otros pastores, cambió todo teológicamente de cómo yo ahora llegaba a la presencia de Dios y en mi tiempo de oración, ahora decir, quiero escuchar tu corazón y que pongas tu corazón en mi corazón, para que así yo estoy cumpliendo tu misión y no mi misión. ¿Nos puedes decir algo práctico? O sea, habrá personas que, esta parte me parece muy importante. ¿Qué cambió a la hora de ministrar, no sé, a la hora de predicar, tú dices a la hora de discipular? ¿Qué cosas se notó? Sí, que la gente no tenía que ser atraída a mí como pastor, sino que a Dios. Que la gente no tenía que ser atraída a mí, que yo no iba a ser la respuesta a sus necesidades. Eso iba a ser Dios. Entonces yo me tuve que quitar de que el púlpito no es mío. El púlpito es de Dios. El pueblo es de Dios. Esas no son mis ovejas. Esas personas no me pertenecen a mí. Esas son criaturas hechas a la imagen de Dios que Dios me la están confiando a mí por una temporada, tal vez por un proceso. Tal vez yo las voy a sanar, pero otro pastor las va a enviar. Tal vez yo en mi iglesia las vamos a enviar y otras iglesias las van a patricionar. Yo no soy el pastor. ¿Ni sabes qué cambió, Rosenberg? Que yo vi mi oficina pastoral como una oficina de Moisés, de guiar al pueblo de punto A a punto B. Y cuando yo ya no me puse como el que yo lo tenía que saber todo, que yo era el pastor, que yo era el mero mero, que yo era todo en esas cuatro paredes. Señor. Le di el lugar al Señor y yo me puse en una posición de que yo estoy aquí para llevar a personas de su pecado, de su vida en el mundo, a un proceso a donde Dios los quiere. Y el proceso tal vez puede ser de 2 años, 10 años, 20 años, pero que no me pertenecen a mí. Porque mira, yo he escuchado de pastores desde el púlpito decir que si se van a otra iglesia se van a ir al infierno. El enseñoreamiento, lamentablemente, que hay. Y la realidad no es esa. Sí. La realidad es que esas personas no nos pertenecen a nosotros. Ese es el rebaño de Jesucristo. Esas es las personas de Dios. Y si se están yendo, y Rosenberg, mira, algo que soy conocido, que yo soy muy transparente y tengo el llamado de exhortación. Y yo digo las cosas como dice mi esposa, sin pelos en la lengua. Y lastimosamente hemos creado iglesias que desde el púlpito manipulamos a personas a que nos sigan a nosotros y no a Dios. Así es. Y hemos creado iglesias con congregaciones que nos sirvan al pastor y que no sirven a Dios. Sí. Y eso ha dañado a que nosotros lleguemos a cumplir no solo el propósito que Dios tiene como nosotros como pastor, pero que también la congregación lleve a vivir su propósito en sus vidas en este mundo. Entonces, esa es una. La segunda fue de que ya la iglesia no me pertenecía a mí, pero le pertenece a Dios. Es la novia de Cristo. No es mi novia.
realicé, Rosenberg, que la iglesia ha estado aquí en este mundo por más de 2000 años y la ha cuidado Dios antes que yo y la va a cuidar después que yo, hasta que Cristo regrese por su novia. Entonces, a mí solo me está confiando una temporada en este mundo de guiar a su pueblo, que la novia de Cristo ya tiene novio y no me tengo que meter más con la novia de alguien más. Aprendí que mi trabajo es ser esposo primero, padre segundo y pastor tercero. Porque, ¿qué importa si yo estoy dándole todo a la novia de Cristo, a la novia de alguien más, pero mi matrimonio no está saludable? Prioridades. Mis hijos se están perdiendo. Y yo sirviendo, que va a causar que yo, un divorcio, que mis hijos ya no quieran estar en la iglesia porque yo descuidé mi primer ministerio, que es mi esposa, mi segundo ministerio, que son mis hijos, por estar metiéndome con la novia de alguien más. Por estar pretendiendo ser el dueño de esa novia. Así es. Tremendo. El tiempo está corriendo, Rudy. Yo quisiera, como tú estás trabajando, bueno, pasaron muchas cosas y ahora estás en un ministerio que motivas a plantar iglesias. Cuéntanos, ¿por qué es importante eso? Tú hablaste de algo muy importante, no es crecimiento, es más multiplicación. Pero explícanos por qué. Porque muchos dirán que como estamos acostumbrados a ver la televisión, los ministerios de mega iglesias, esos son crecimiento. Entonces, se crea como el paradigma de que ese es el modelo de Dios. Si Dios los bendice a ellos, yo tengo que anhelar lo mismo. Entonces, explícanos por qué no es así. Sí, mira, estudios se han hecho que dicen que un pastor, el pastor general, solo puede pastorear 60 personas bien. Eso significa que si queremos llegar a ser una iglesia de 250, 300, 500, tenemos que desarrollar a otros pastores a la par de nosotros para que ellos entonces puedan pastorear a otros 60, otros 60, otros 60. Y ahora el pastor viene a ser pastor de pastores, porque ahora entonces le está dando más autoridad, más influencia a la congregación, a otros pastores que tienen 60, 60, 60, 60, 60, y ahora yo soy pastor de 5 pastores que me encargo ahora de visión. Entonces, si eso es verdad, tenemos que llegar a entender que una iglesia que está en una comunidad de 12,000 personas, esa iglesia no va a alcanzar a esas 12,000 personas. Y esa iglesia solo va a alcanzar a una cantidad de su fundación como pastor, va a ser de 100 o de 60. Aquí el porcentaje de una iglesia es de 50 a 80 personas en el sur de California, en una comunidad, en un condado de millones. Entonces es imposible decir que, y ser egoísta de decir, y ser orgulloso de decir, yo voy a alcanzar a este condado, o una iglesia va a alcanzar a esta comunidad. Y entonces, si esa es la realidad, tenemos que entonces desarrollar y enviar a otros que vayan a esa misma ciudad y que vayan a alcanzar a otras personas que yo no estoy alcanzando, y que yo no voy a hacer una iglesia mega. Eso es algo que no es para todos. Y lastimosamente, Rosenberg, hay plantadores que tienen esa como su misión o su propósito, y que cuando no lo llegan ahí, cerramos la iglesia, nos sentimos deprimidos, nos sentimos que no somos llamados de Dios, nos sentimos que no somos los pastores suficientes, porque nos estamos comparando con algo que no es bíblico. Hay orgullo en medio de eso, ¿cierto? También tiene. Y hay orgullo, ¿no? Sí, exacto. La humanidad, la carne va por delante de eso, porque otra vez la meta que es ser tiempo completo. Y la única manera que vas a llegar a ser tiempo completo es teniendo una iglesia grande, que te puede dar esos recursos para alcanzar tu comunidad, tener un equipo pastoral y todo lo demás. Entonces, si esa es la verdad, entonces tenemos que tener un proceso y sistema
de que nosotros estemos enviando a otros a impactar esa comunidad, que nosotros no vamos a hacerla solos. Entonces, algo que ha ocurrido aquí es de que nosotros hemos usado iglesias madres, porque siempre decimos que la denominación no planta iglesias. La iglesia madre planta iglesia. La iglesia planta otras iglesias, no la denominación. Mi trabajo, entonces, como alguien que trabaja de liderazgo denominacional, es alcanzar, entrenar y enviar de regreso a la iglesia local, a ese plantador, para que la iglesia lo lance. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Esa iglesia que ahora solo está en una comunidad de miles de personas o millones, entonces ahora pone su ADN, su cultura a ese plantador y lo envía a otra zona de esa ciudad, para que ahora juntos, ahora hay dos iglesias con la misma visión para alcanzar esa comunidad, que ya no se vuelve una. Y lo hemos estado haciendo intencionalmente, porque mira, un pastor va a traer a una generación. Otro plantador va a traer a otra generación que este pastor ya no está trayendo. Entonces, cuando plantamos iglesias y lanzamos a otros plantadores, ese plantador y ese pastor va a traer a generación y una cultura diferente al pastor general, porque ya el pastor general ya está eticado, ya tiene una etiqueta, ya tiene una cultura que no muchos van a poder trascender esa cultura, pero cuando envías a otro pastor más joven, a otro pastor con otra cultura, con otra generación, entonces llegas a alcanzar a otra generación que ya tu iglesia ya no puede alcanzar, pero como pastor general tienes la influencia todavía en esa comunidad y en esa ciudad a través de otro pastor. Y eso es lo que atrae al pastor general ahora, al pastor de la primera generación aquí, o la iglesia tradicional, por decirlo. Entonces ahora tiene influencia en una iglesia contemporánea a través de alguien más. Y eso ha sido algo que nos ha impactado y ha llevado un movimiento, porque ahora le damos a ser parte a este pastor tradicional, que sea parte de formar a otro pastor de la otra generación que está alcanzando a otra cultura. Muy bien, y es que además es bíblico. El apóstol Pablo salió de Antioquía, que era la iglesia madre, y plantó iglesias, y en Timoteo decía que nombrara a otros, formara a otros para que a su vez plantaran iglesias. Entonces no es nada anormal. Anormal es que no lo estamos haciendo. Fíjate que lastimosamente aquí en el sur de California, en Estados Unidos, plantamos iglesias a través de división. Ah, sí, esa no es la... Y eso lo que hace es que destruye el cuerpo de Cristo. Claro, es una herida. Y cuando alguien divide la iglesia, empieza una iglesia ya con una maldición. Y entonces estás tratando de hacer algo de bendición para una comunidad, pero la realidad, ya como pastor que estás dividiendo, ya estás llevando maldición a la comunidad que tú estás entrando, y también estás empezando mal con la congregación que ya Dios, que tú has tomado, no que Dios te ha llamado. Claro, entonces, es el sí, principio de la rebelión, ¿no? De la rebelión. Exacto. Y lastimosamente, Rosenberg, no solo es rebelión, pero también tenemos que poner una responsabilidad al pastor que no ha reconocido que este pastor, este líder, tiene un llamado de Dios para ser plantador, pero por no dejarlo ir, porque es mi mano derecha o es mi mano izquierda, o yo le he dado todo y me tiene que servir a mí, sí. No queremos dejarlo ir, y entonces no hay otra opción que ellos van a cumplir el llamado de Dios y se van a ir. Y pasa la división. Realmente. Entonces, no solo es rebelión de esta persona, sino que también tenemos que ponerle responsabilidad al pastor tradicional o al pastor general que no ha identificado, no ha creado un sistema o un camino para que podamos lanzar a esto y todavía
como pastor decir, wow, mira, esa es una de nuestras iglesias hijas. Wow, mira lo que la iglesia está haciendo allá y salió de aquí. Como un padre que es exitoso cuando su hijo es exitoso. Claro. Cuando un padre dice, wow, mira lo que mi hijo, mi hija está haciendo. Lastimosamente no lo vemos así espiritualmente. Bueno, Y yo creo que hemos tratado de cambiar esa cultura donde no estamos tratando de crecer nuestra iglesia, pero que queremos impactar el reino de Dios. Y entonces ahora le da influencia, como te decía, al pastor tradicional o al pastor de primera generación que diga, wow, mira cómo estamos alcanzando allá. Wow, mira, somos parte de algo más grande que solo de las cuatro paredes. correcto. Bueno, Rudy, ha sido muy interesante. Tenemos que hacer un segundo programa otro día para enfocarnos bien. Habrá personas interesadas. Puedes hacer una administración, Rudy. Habrá personas que estarán tal vez, como tú dijiste, con el deseo de servirle a Dios, pero no ha encontrado un padre en el pastor para dejarlo libre. Pero también para que los pastores, habrá algún pastor pronto que también entienda que es un llamado de Dios enviar. Es una obligación, ¿no? Entonces, a ambos, ¿sí? A los Sí. que están. Si eres pastor ahorita, general de una iglesia, y que de verdad tu enfoque es alcanzar, entonces debes de cambiar o crear un proceso de sistema de que no solo tú vas a alcanzar, pero vas a crear una multiplicación de ti en tu ciudad y en tu país, para que así empieces a identificar, desarrollar y enviar a otros y a otras que Dios los ha llamado al pastorado también. El pastorado no nos pertenece a nosotros, las ovejas no nos pertenecen a nosotros, pero si de verdad nuestra pasión es alcanzar, déjame decirte que vas a alcanzar a través de otro plantador, vas a alcanzar a través de otra iglesia hija, vas a Claro, alcanzar a través, empezando otra nueva obra en otra comunidad. Si de verdad es alcanzar, entonces no puedes enfocarte en solo el crecimiento de tu iglesia, pero lo vas a tener que crear en enviar. claro. Segundo, si el propósito es alcanzar al perdido, alcanzar al que esté separado de los caminos de Dios, entonces vas a tener que identificar un camino de líderes que van a ser de tu iglesia local para que tú puedas alcanzar a muchos. Vas a tener que empezar a desarrollar a otros para que te van a ayudar a ser una iglesia grande, pequeña, lo que Dios quiera, pero va a ser a través de los líderes que has desarrollado y empezar otro camino para el que vas a enviar. Y eso puedes trabajar con organizaciones, denominaciones de plantación que te van a ayudar a dar asesoramiento a esta familia o a este plantador que vas a enviar para que se vaya con tu bendición, con tu visión, con tu ADN y tu apoyo, para que así no lo hagan solos. Claro. Porque en el ministerio, plantar una iglesia es lo más difícil que hace alguien en el ministerio. El plantar iglesia ocurre divorcios. El plantar iglesia toma mucho de sacrificio. Entonces necesita bendición, necesita visión, necesita ADN y necesita apoyo. Y eso no lo vas a hacer con una iglesia local. Te tienes que relacionar con tu denominación o una organización de plantación de iglesias que te ayude a darle el asesoramiento a esta familia plantadora. Claro. Si eres plantador, te animo a que empieces a tener conversaciones con tu pastor. La Biblia habla del honrar. Y si no honras y no empiezas a tener conversaciones ahorita, vas a hacer una maldición y no una bendición cuando tú salgas a abrir una iglesia. Vas a tener que tener paciencia en esas conversaciones, porque vas a tener que tener que crecer juntos con tu pastor, porque tal vez tu pastor no entiende todavía este lenguaje de multiplicación. Tal vez está teniendo miedo de que las personas se les vayan. Claro. Finanzas, todo lo que Dios le ha llamado a hacer, va a tomar un proceso de crecimiento de tu pastor, como te va a tener que tomar a ti también. Entonces, empezar conversación con tu pastor y ser real. Mira,
si Dios me está llamando a plantar una iglesia, ¿cuál sería el proceso? Y dejar que el pastor empiece a hablar a ese proceso, o te vaya a decir, mira, yo no estoy listo para plantar, pero si vas a esta iglesia, o si hablas con tu denominación, o si hablas con aquí, ellos te pueden ayudar. Así, ese pastor no te va a dividir la iglesia, pero lo estás enviando y le estás dando los recursos para que esta persona te vaya a servir lo que Dios les ha llamado y te vaya a honrar también. Y diga, wow, gracias por el pastor que me dejó ir para que yo pueda cumplir, porque él no estaba listo o ella no estaba lista. Mi llamado. Eso va a empezar bastante. Segundo, si eres plantador, empieza a un proceso de asesoramiento. Habla con una organización de plantadores, tu denominación, y empieza este proceso, porque se toma como un año para plantar una iglesia, si lo vas a hacer bien. Tienes que tomar en cuenta que va a tomarte un año para plantar una iglesia. Entonces, empieza a tener esas conversaciones con tu pastor, empieza el proceso de asesoramiento y empieza, tercero, a escuchar a Dios. Mira, te doy tres puntos de un plantador, del llamado. Lo quiero hacer, primeramente Dios, un tesis doctoral, pero el primer paso de un plantador es el paso de Abraham. El paso de Abraham es de dejar todo y ir a donde Dios lo está llamando. Si eres un plantador, vas a tener que ser encarnacional y vivir donde Dios te está llamando. Esto de estar pastoreando, viviendo en una ciudad y pastoreando en otra ciudad, yo sé que muchos lo hacen, pero para mí, si Jesús dejó el cielo para venir a la tierra, para ser encarnacional, para vivir y hacer vida con su creación y su pueblo, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Se lo pide a Abraham, se lo pide a muchos personajes de la Biblia de dejar un lugar y ir a otro lugar donde van a alcanzar. Segundo, es la etapa de Moisés, de escuchar y sentir lo que ya Dios ha escuchado y ha sentido. Entonces, cuando tú dejas y llegas, tienes que llegar escuchando y viendo lo que Dios ya ha escuchado y viendo. La tercera etapa de un plantador es la de Noé. Dios le da específico detalles de la arca que tiene que construir. Tú tienes que construir una iglesia específicamente como Dios te está llamando a hacerla. No copiando a otra iglesia mega, no copiando la iglesia que tú acabas de dejar, no copiando o queriendo hacer la iglesia que tú has estado involucrado. No. Tienes que construir una iglesia basado en la visión que Dios te ha dado para ti en esa comunidad. Entonces, Abraham, Moisés y Noé, cuando tú ya empiezas a hablar con tu pastor, cuando empiezas el asesoramiento, la tercera etapa como plantador va a ser, ok, ya estoy listo para irme. Cuando llegue, tengo que escuchar y ahora, Señor, dame la visión. No lo que yo quiero, pero ahora, ¿qué es lo que la arca, qué es la iglesia que tú quieres para traer salvación a esta comunidad que Dios me ha llamado a hacer? Yo creo que esas dos áreas para el pastor y para el plantador te puede dar una guía para empezar a cambiar un lenguaje que va a cambiar una cultura. Muy bien, muy bien. Rudy, ¿tú nos puedes regalar una oración, por favor, Sí. para ir cerrando el programa con estos principios? Claro que sí. Gracias, Señor, por este tiempo. Tu palabra dice que donde 2 o 3 están en tu nombre, tú ahí estás. Y sabemos que donde están viendo o escuchando esta transmisión, tú les has hablado a ellos, has llegado a penetrar su corazón y has traído confirmación o has traído un temblor a su fundación y pensamiento teológico, eclesiastés, de cómo ellos han visto la oficina pastoral, el púlpito y la iglesia. Señor, yo sé que tú le has hablado a ellos. Señor, nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para hacer cambios, porque sabemos que servimos a un Dios que siempre está haciendo cosas nuevas.
Y Señor, hoy en día que las personas nos están escuchando sean unos odres nuevos para este vino nuevo que tú quieres depositar hoy en día a través de esta transmisión. Yo sé que son cosas que no hemos escuchado. Yo sé que son perspectivas que tal vez no nos han enseñado. Tal vez son cosas que tenemos que aprender más. Pero Señor, un corazón quebrantado y un espíritu quebrantado hacia ti, tú no lo vas a rechazar. Y Señor, hoy en día, estos plantadores, estos pastores que vengan con un corazón quebrantado para cumplir tu propósito en sus vidas, no es la visión de ellos, no la misión de ellos, pero que de verdad, como dice tu palabra, que tú pongas tu corazón en el corazón del pastor, Señor. Que esa es mi oración, que los pastores, los plantadores, las personas que están escuchando lleguen a tener tu corazón, Padre Señor. No el corazón de nosotros, pero un corazón de ti, que buscan tus cosas, que buscan lo que tú quieres hacer a través de nosotros. Y Señor, que no tengan miedo de hacer vidas en comunidad. Señor, que a veces el egoísmo en nuestra cultura hispana, a veces que nos van a criticar, a veces la máscara que nos ponemos de ser perfectos y que todo lo tenemos bajo control. Señor, que en este momento nos quitemos esa máscara. Señor, que la palabra dice que en nuestra debilidad tú te perfeccionas. Señor, que en este momento seas tú perfeccionándote en nuestra debilidad, Señor. Amén. Que no tenemos que saberlo todo, que no tenemos que tener todo bajo control. Señor, vivimos en un mundo pecaminoso, vivimos en un mundo quebrantado. Señor, tenemos problemas, tenemos situaciones en nuestras familias, tenemos problemas en nuestras finanzas. Señor, a través de eso tú te quieres glorificar, pero solo te podemos glorificar cuando vivimos en comunidad y dejamos que otras personas hablen a esas áreas de nuestras vidas. Señor, levanta una generación en Colombia, levanta una generación en Latinoamérica que quiera más de ti y que quiera cumplir tu visión y tu misión y no la de nosotros, Señor. Con un corazón de David, con un corazón queriendo tu corazón y tus necesidades y tu visión, Señor. Gracias, Padre, Señor, a través de esta transmisión que seas tú hablando y trayéndonos a nuestras rodillas, humillándonos para que tú tomes control de todo nuestro cuerpo, mente, corazón y cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Rudy Paniagua. Para los que quieran conocer un poco más, los invitamos a visitar la página web www.unavozeneldesierto.org y pueden volver a escuchar este programa. Bueno, nos encontraremos en nuestro próximo programa. Muchas gracias, Pastor Rudy, por haber... Amén. Gracias, amigo Rosenberg. Ha sido un gozo y espero que eso sea el principio de mucho de las conversaciones que podemos hacer juntos y empezar a cambiar lenguaje para cambiar una cultura donde nuestros hijos van a tener un lugar en el reino para que cumplan su propósito. Bueno, gracias. Hasta pronto. Precious one, the child you died to save. If you gave your life to love them so alive, like you would again 100 billion times, but one measure could